Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Como les había mencionado la semana pasada, vamos a empezar con PSAINT. ¿Ok? Entonces hoy, bueno, aparte de que vamos a resolver el examen, ya lo vamos a hacer en PSAINT. Voy a explicar cómo se utiliza el software para aquellos que no lo hayan usado antes. Bien. PSAINT es un simulador, o sea, no es un lenguaje de programación. Bien, es un simulador en donde nosotros podemos elaborar pseudocódigos y la ventaja que tiene es que compila los pseudocódigos y por lo tanto nosotros aquí podemos aprender a corregir ciertos tipos de errores. Hay clasificación de errores en programación. Por ejemplo, existen los errores de sintaxis. Los errores de sintaxis es cuando nosotros escribimos mal el nombre de una instrucción o escribimos mal el nombre de una variable. En general, cuando no seguimos las reglas de escritura de X lenguaje. Los otros son los errores de lógica. Los errores de lógica no nos van a producir errores de sintaxis. O sea que nosotros podemos compilar y ejecutar un programa, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces conlleva a que no nos dé los resultados esperados. Bien, ese es un tipo de error de lógica, que yo planteé mal decisiones, que la secuencia de las instrucciones no las coloqué de forma correcta, que se me olvide solicitar datos. Entonces, todo lo que tenga que ver con definir la lógica de mi ejercicio en una forma secuencial y ordenada. Bien. Muchas veces también tiene que ver con el uso incorrecto de ciertas estructuras, ¿verdad? Y no aprender o no tener en claro en qué situaciones yo puedo elegir utilizar una estructura de otra. Nosotros ya hemos visto que dos estructuras condicionales, hemos visto el sí, entonces y no, con 3 modalidades y hemos visto la condicional múltiple. Entonces, ¿cuándo elegir entre una y la otra? Si nosotros no sabemos eso, entonces nos puede provocar un error de lógica que puede conllevar en escribir una gran cantidad de líneas de código de manera innecesaria, evaluar una serie de situaciones también de forma innecesaria o no evaluar todas las situaciones que yo debería para poder llegar a los resultados esperados. Bien, entonces ahí tienen los errores de sintaxis y los errores de lógica. Otros errores son los que se llaman errores en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Bueno,
Es un código que sí compila, o sea, está libre de errores de sintaxis. Bien, pero para el cual, ¿verdad? Existe alguna eventualidad, algo esporádico que suceda, una situación que no es cotidiana, pero que en un momento determinado pueda pasar y para la cual nosotros no hemos proyectado en nuestro código una salida. No vamos a tener ese tipo de situaciones acá, sino que a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera van a ver ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si un sistema se está conectando a un servidor por medio de internet, y en un momento determinado en que nosotros estamos ejecutando transacciones o nuestro sistema está ejecutando transacciones, se interrumpe la conexión a internet. Entonces, no es algo que sea, ¿cómo les diría? Responsabilidad de nuestro código, porque es una situación externa al sistema. Pero como programador, nosotros no preveemos en esa eventualidad cómo se debe de comportar nuestro código. Entonces va a dar un error en tiempo de ejecución. Entonces esos son los 3 tipos de errores más comunes que podemos encontrar acá. Entonces el simulador lo que nos va a ayudar es a corregir errores de sintaxis. P6 nos va a ayudar a corregir errores de sintaxis. De ninguna manera nos va a ayudar a corregir errores de lógica. Y esa es una parte importante por la cual hasta ahora lo estamos utilizando y todos los ejercicios anteriores los hemos hecho en papel. Bien. Porque no es que vamos a hacer los programas más rápido porque estemos en P6. Si yo no tengo bien definida la estructura lógica que va a llevar mi código, de nada me va a servir que yo esté en P6. Es cierto. Me va a liberar de errores de sintaxis y yo los puedo corregir. Pero si yo tengo errores de lógica, no me va a indicar que los tengo. Porque es la persona la que programa la aplicación, no la computadora. Se lo digo también porque el que el programa compile no significa que esté bueno. O sea, que mi pseudocódigo, que estamos hablando de P6, vaya a compilar, eso no significa que está bueno. También vamos a evaluar el aspecto lógico de los ejercicios. Ahora sí, vámonos específicamente a P6, que es lo que están viendo en la pantalla. Bien. Y se compone de lo que es un editor de código, que es el espacio en donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Y por otro lado también está lo que es un intérprete, que es el que interpreta el código que nosotros hemos escrito en el editor para ver si está libre de errores de sintaxis. Y si está libre de errores de sintaxis, entonces viene y ejecuta esa línea. Para iniciar un algoritmo o un pseudocódigo, nos vamos acá, archivo, y aquí a la opción de nuevo. Entonces con eso se nos abre lo que ustedes están viendo en pantalla, que consta únicamente de 2 líneas, que sería el inicio y el fin del algoritmo. Entonces acá algoritmo, que sería nuestro inicio, y fin algoritmo, obviamente, que sería el final. Todo lo que nosotros vayamos a codificar, lo vamos a hacer dentro de esas 2 líneas. Bien. Entonces acá dije sin título. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre a nuestro algoritmo. Como estamos hablando del ejercicio del examen, vamos a llamarle piezas fabricadas. Bien. La estructura que nosotros hemos visto, que hemos desarrollado en papel, nos sirve, ¿verdad? Nos sirve bastante, solo que ahora nos tenemos que familiarizar con la sintaxis, con la forma en cómo vamos a escribir las instrucciones aquí en P6. Entonces, como hemos visto, lo primero es la definición de variables. Entonces, ya sabemos que los elementos para definir una variable son el nombre de la variable y el tipo de dato.
Vamos a tomar esos dos elementos también acá, solo que la sintaxis cambia un poquito. Vamos a definir, bueno, específicamente vamos a utilizar esa palabra, definir. Definir es una palabra reservada que nosotros utilizamos para declarar o definir variables. Así que después de la palabra definir, vamos a colocar el nombre que vamos a asignar a la variable. En este caso, vamos a hablar de piezas. Ahí está el nombre. Ahora el otro elemento es el tipo de dato. Voy a poner la palabra como, forma parte de la sintaxis, y miren que ahí ya me está ayudando. Me está dando los tipos de datos, carácter, entero, lógico, real. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser las piezas? Que hace referencia a las piezas fabricadas por el obrero. Va a ser un entero. Y ahí está mi primera variable definida. ¿Sí? Si yo tengo varias variables del mismo tipo, por ejemplo, si tengo varias variables enteras, no es necesario que ya haga una línea por cada variable. Puedo poner varias variables dentro de la misma línea de definición, siempre y cuando sean del mismo tipo. Digamos, aquí voy a definir otra variable que se llama excedente. Disculpen, se fue el internet por un momento. Vamos a continuar. Permítanme. Ok, estábamos con la definición de las variables. Les estaba diciendo que si tenemos varias variables de un mismo tipo, no hace falta ponerlas una en cada línea. Podemos utilizar una misma línea de definición. Aquí yo tengo 3 variables enteras definidas. Voy a utilizar la coma para separar el nombre de cada una de las variables. Ahí están mis variables de tipo entero. Ahora, voy a definir mis variables de tipo real. Voy a utilizar una para el pago del excedente. Ok. Voy a utilizar otra para la deducción del faltante. Y voy a utilizar otra para el pago total. Ahí tengo 3 variables definidas. Después utilizo la palabra como y elijo un tipo de dato. Bien. Y esa es mi definición de variables. Bien. Ahora, una vez definidas las variables, no voy a utilizar la palabra inicio que usábamos cuando trabajábamos en papel para indicar que ya se inicia con las instrucciones, sino que voy a pasar automáticamente a lo que es la lectura de datos. Tengo 2 formas de seleccionar las instrucciones o de utilizar las instrucciones. Si se fijan, del lado derecho, todo esto que tengo acá, son una serie de instrucciones o estructuras que yo puedo utilizar y que la mayoría ya hemos visto. Miren, de escritura, de lectura, asignación de datos o
operaciones aritméticas, tengo estructuras condicionales, aquí está el si entonces, aquí está la múltiple, que es el según, el ciclo de repetición, lo demás lo vamos a ver posteriormente. Entonces, yo puedo optar por seleccionar desde aquí la instrucción que voy a utilizar. Entonces, ya sabemos. Para la lectura, primero escribimos rótulos. Entonces seleccioné de allá, de los comandos, escribir. Y entonces automáticamente me coloca la instrucción escribir. Voy a sustituir donde dice lista de expresiones y voy a colocar el rótulo. Entonces lo que voy a solicitar acá es que se ingrese el número de piezas fabricadas. Entonces empiezo mi rótulo. Número de piezas fabricadas. ¿Ok? Delimitado por comillas dobles porque se trata de un rótulo. Y después procedo a la lectura. Aquí tengo yo la instrucción de leer. Entonces la puedo seleccionar y ahí tengo la lectura. Lista de variables. Bueno, voy a poner el nombre de la variable que voy a leer, que en este caso es piezas. Bien, leí las piezas fabricadas. El examen decía, va a leerlo, elija de un menú de opciones en qué situación, porque habían 3 situaciones. A, si el obrero fabrica más piezas que el estándar. B, si el obrero fabrica menos piezas del estándar. Y C, si el obrero fabrica exactamente el estándar, que el estándar eran 80 piezas. Así que tengo 3 opciones. Ok, te voy a elegir en cuál de esas 3 opciones está el obrero cuyos datos estamos procesando en este momento. Si no quiero elegir el comando de acá, lo puedo escribir, no hay ningún problema. Porque puedo poner escribir. Y vamos a cortarlo, vamos a decir opción A, que es más piezas del estándar. ¿Ok? Tenemos la opción B, menos piezas del estándar. Y tenemos la opción C, bueno, algunos de ustedes optaron porque este dato que vamos a leer ahorita fuera carácter y lo estaban entonces evaluando con los valores A, B o C. Perfecto. Y algunos de ustedes optaron por poner así, por ejemplo, 1, más piezas del estándar. 2, menos piezas del estándar. Y 3, fabricó exactamente el estándar. Ambas están correctas. Bien. Lo que yo evalúo después es cómo ustedes manejan la estructura condicional de acuerdo al dato que ustedes leyeron. Les vamos a leer. ¿Okay? Opción. ¿No? Que va a ser mi opción de cuál de 1, 2 o 3 cae esta persona. Ahí está la lectura. Necesito las piezas, obviamente, para poder determinar el total a pagar. Y si hay excedente o por el contrario hay faltante. Y necesito la opción, porque solo una de estas 3, cada una es una forma diferente de calcular el total a pagar. Entonces necesito saber cuál se va a evaluar en un momento determinado. Ahora sí,
La estructura condicional. También decía, se pide desarrollar pseudocódigo usando estructura condicional anidada. O sea, un sí, entonces si no, anidado. Entonces puedo de aquí seleccionar la estructura. Ahí miren, la acabo de seleccionar y de ahí lo que hago es completarla. Tengo mi sí, entonces si no, fin sí. Expresión lógica. Voy a sustituir. Opción 1. ¿A qué corresponde la opción 1? Fabricó más piezas del estándar. Es cómo voy a determinar el total a pagar en esta situación. Bueno, dice que en esta primera situación se le paga 50 lempiras por todas las piezas fabricadas, más 20 lempiras adicionales a cada pieza de las que hayan excedido el estándar. O sea que si él fabricó 100, por decir 100 piezas, 100 por 50. Todas se le pagan a 50, pero es como que tiene un bono. Va a tener un bono especial porque fabricó más de las que se esperaba. Pero ese bono es solo por el excedente. Si el estándar son 80 y él fabricó 100, hay 20 piezas de excedente. Entonces, el bono va a ser esas 20 piezas, ¿tá?, por 20 lempiras cada pieza. Muchos lo hicieron en una sola línea. En una sola operación aritmética determinaron el total a pagar. Perfecto, perfecto. Yo lo voy a hacer, voy a dividir las operaciones aritméticas, por aquellos que no tuvieron claro cómo se determinaba este valor. Entonces, en esta situación tenemos que hay un excedente. Estoy utilizando mi variable de excedente. A ver, ayúdenme acá. ¿A qué es igual el excedente? Más piezas del estándar. ¿Cómo determinamos el excedente? Hasta donde yo recuerdo, licenciada, el ejercicio decía 20 por cada pieza, más Ajá. el excedente, Es que que era por dice, 5 por cada pieza. dice que el estándar son 80 piezas. Correcto. Entonces, eso es como lo que se espera, como la meta. Ujú. Bien. Y digamos, si la persona fabrica 85, 90, 100, ¿cuál sería el excedente de piezas? ¿Cómo lo determinamos? A ver, jóvenes, si ustedes fueran esta persona y fabricaron 100 piezas esta semana, ¿por cuántas piezas van a tener ustedes un bono o se les va a pagar un excedente? Vamos a poner acá para que lo tengan en claro. El estándar de piezas fabricadas es de 80 piezas. Todo lo que pase de 80 se considera un excedente. Esto es un comentario, miren, es algo que el compilador va a ignorar. Y lo inicio con doble pleca. Entonces yo aquí en la opción 1 estoy en la situación de que hay más piezas, o sea, fabricó más piezas del estándar. No importa, 81 piezas, 200 piezas, pero fabricó más piezas del estándar. Entonces yo ahorita quiero determinar cuántas piezas exceden el estándar. ¿Qué operación aritmética debo de colocar ahí? Pago de excedente. No, solo quiero saber la operación aritmética, si tengo que sumar, restar, multiplicar, no sé, que me diga, usted tiene tantas piezas de excedente. Si fueron 85 piezas las que fabricó, ¿cuántas piezas son el excedente? 5. 5. ¿Y cómo llego a esa conclusión?
¿Qué hizo? Restar, ¿verdad? ¿Qué restó? Las 80 que tendría que ser el estándar, menos las que tenía de excedente. No, porque entonces me da negativo. Si fabricó 85 y sabe que el excedente es 80, perdón, que el estándar es 80, ¿cuántas piezas excedieron el estándar? ¿O cuántas piezas hay por encima del estándar? 5 me dijo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Restar las piezas fabricadas, que fueron 85, menos el estándar. 85 menos 80 me da 5. Entonces, yo tengo que restar las piezas, ¿sí? Que puede ser cualquier valor, porque es un dato que se obtiene por lectura, menos, ¿sí? ¿Cuánto es el estándar? 80. Ahí está el excedente. Pero en piezas, vamos a poner acá. Otro comentario, ¿cuántas piezas hay de excedente? Bien, pero son las piezas de excedente. Ahora quiero saber el pago, el bono que yo voy a tener por esas piezas de excedente. Tengo mi variable que se llama pago de pago excedente. Entonces, bueno, ¿cuánto me van a pagar por ese excedente? Tantas piezas que hay de excedente, ajá. ¿Cuánto me van a pagar? Dice, si el obrero fabrica más piezas que el estándar solicitado, se le paga 50 lempiras por todas las piezas fabricadas, más 20 lempiras adicional a cada pieza de las que hayan excedido el estándar. Las piezas que hayan excedido el estándar ya las tengo aquí. Entonces me dice que 20 lempiras por cada una. Entonces, por 20. Ahí está. Si fueron 5 piezas de excedente, entonces 5 por 20, y eso me va a dar lo que me van a pagar de excedente, pero no es todo lo que me van a pagar. Ese es el excedente. Falta mi pago por todo lo que, las piezas que se fabricó. Eso sería, vamos a ponerlo en pago total. Vean el igual que yo estoy utilizando para asignación. Digo, excedente es igual a piezas menos 80. La flechita apuntando a la variable donde se guarda, eso significa asignación. Y este otro igual es una evaluación, es una expresión lógica. Yo pregunto, bueno, pago total. ¿A qué es igual el pago total? Ya calculé el pago de excedente, pero solo el pago del excedente. También me tienen que pagar eran 50 lempiras por todas las piezas fabricadas. Bueno, todas las piezas fabricadas está en la variable piezas. ¿Cuánto era? 50 lempiras por cada una. Ahí está. Para ese caso, para esa situación, el pago total es lo que me pagan de excedente más que se vendría a ser como mi sueldo normal. Bien, las piezas fabricadas por 50. En esa situación, acabo de evaluar esto, pero me quedan 2 opciones más. Lo que significa que aquí no puedo ir de un solo a las acciones por falso, porque tengo 2 situaciones, sino que lo que tengo que hacer es anidar. ¿Anidar qué? Otra estructura así entonces. Ahí está. ¿Bien? De esto que está sombreado, fíjense bien dónde está. En la parte falsa, en el si no, de la primera instrucción condicional. Bueno. Ahora me voy con la segunda situación. 2. Menos piezas del estándar. Que sería opción igual a 2. ¿Qué decía esa situación? Decía, si el obrero fabrica menos del estándar solicitado, se le paga 50 lempiras por todas las piezas fabricadas. ¿Ok? Pero dice,
De ese total se le deducen 5 lempiras por cada pieza que le faltó para completar el estándar. Y le daba un ejemplo. El ejemplo era con 70 piezas. Si la persona fabricó 70 piezas, no llegó a la meta. ¿Cuántas piezas le faltaron para llegar a la meta? La meta es de 80, le faltaron 10 piezas. Entonces, por esas 10 piezas que le faltaron, le van a deducir 5 lempiras por cada pieza. Esa es la situación que vamos a evaluar. Bueno, primero voy a determinar el faltante y ahí tengo yo una variable en la línea 3 que se llama faltante. ¿A qué es igual el faltante? Que lo acabo de decir ahorita. ¿Cómo calculo el faltante? Por ejemplo, si fabricó 65 piezas o 70 piezas o 75 piezas, el asunto es que no llegó a las 80. ¿Cómo determino el faltante? Pieza menos 80. Piezas menos 80. Ok, si yo pongo piezas menos 80, digamos, piezas es 65. 65 menos 80 me va a dar un negativo. No es así. Eso funciona cuando las piezas son mayores de 80, pero no funciona cuando las piezas son menores a 80, que es esta situación. A ver, si fabricó 75 piezas, ¿cuántas le hicieron falta? Cinco. Ajá, ¿y cómo sabe que son 5? ¿Qué hizo? Restó, ¿verdad? Pero ¿cómo fue la resta? 80 menos 75. 80, ajá, en menos las piezas. Ahí está, ¿cuántas piezas hicieron falta? Ahora, ¿y cuánto me van a deducir por eso? Tengo la variable deducción faltante. Pues, ¿cuánto me van a deducir? Me dijeron que me iban a deducir 5 lempiras por cada pieza que faltó para completar el estándar. Entonces, yo ya tengo mis piezas faltantes. Y por cada una me deducen 5 lempiras. Entonces, por 5. Bien, eso es lo que me van a deducir. Ahora tengo que determinar cuánto me van a pagar. En realidad, entonces el pago total en esta situación, por todas las piezas me pagan 50 lempiras. Entonces tengo mis piezas por 50. Pero me van a deducir el faltante, menos deducción faltante. ¿Ven? Y me queda por último esta tercera, que es ¿qué pasa si fabrico exactamente las 80? Ni hay faltante ni hay excedente. Bueno, si no hay faltante ni hay excedente, simplemente sigo esto que dice, si el obrero fabrica exactamente el estándar solicitado, se le pagan 50 lempiras por pieza fabricada. No hay para más. Es mi pago total. Son las piezas que se fabricaron por 50. Ni me dan bono, pero tampoco me quitan. Ahí están las 3 situaciones planteadas. Saliendo de esta estructura condicional, yo puedo imprimir y vamos a imprimir pago total. Y quedaría hasta acá. Revísenlo, por favor.
Queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a entrar.